Buenas tardes a nuestras alumnas y alumnos que se han conectado. Esto forma parte de un taller que es, digamos, es una cortesía para nuestros alumnos y alumnas que están tomando en este momento el diplomado, la tercera edición del diplomado del trastorno por estrés postraumático, en el cual, pues recientemente, grandes personajes de la neurociencia, como lo fue la doctora Ivonne Flores y como lo es también el doctor Alan Dávalos, pues dieron algunos temas muy importantes sobre aspectos neuropsiquiátricos del estrés postraumático y también la neuroinmunología del estrés postraumático. Y bueno, pues hay algunos aspectos que quizá algunos de nosotros, inclusive siendo profesionales de la salud mental con título y cédula profesional, no se nos da tanto. Pero también hay otros conocimientos que pueden ser del interés de otros estudiantes de la salud y decidimos dar este taller. Entonces, les voy a pedir a nuestras alumnas y a nuestro equipo si pueden prender sus cámaras, por favor, los que están presentes, las y los que están presentes. Hola, muy bien. Bueno, pues gracias por Ivonne, también si puedes prender tu cámara. Vamos a tener esta transmisión en la cual vamos a grabar este contenido y lo vamos a publicar. Entonces, voy a en este momento a... Muy bien, bueno, les hago esta pregunta. Bienvenidas a las alumnas y alumnos del diplomado de manejo integral del estrés postraumático. Quiero hacerles este comentario. Vamos a hacer una grabación de este taller básico de neurociencia y quiero preguntarles en este momento si nos dan su autorización para grabar el contenido y que en un momento dado esto se va a subir en público. Toda esta participación en la cual ustedes también participarán. ¿Están ustedes de acuerdo en que se grabe y se pueda publicar en redes sociales? Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con lo que es nuestro taller. En realidad, dar un taller pues tan extenso en el transcurso de 3 horas es pues algo que quizá suene a no muy factible, pero lo vamos a hacer justamente para que en un momento dado podamos aprender de todo esto. Yo les voy a estar haciendo continuamente preguntas a ustedes y también de regreso. Como esto es un taller y como en un momento dado esto va a ser algo interactivo, ustedes también siéntanse con toda la libertad de continuamente preguntarme de los temas que en un momento dado ustedes no manejen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso en general es un conjunto de células, tejidos y órganos y sistemas interconectados entre sí que le permite a los seres vivos mantener su medio interno e interactuar con su medio externo y responder ante los diferentes estímulos. Por ejemplo, una bacteria en general, pues no tiene lo que es un tubo neural, no tiene cerebro, no tiene como tal terminales nerviosas, porque la bacteria en sí es una célula por sí misma. A medida que los organismos van siendo más evolucionados, van teniendo un sistema nervioso central y está formado por la unidad básica que es la neurona. La neurona es una célula especializada en transmitir, recibir y procesar estímulos nerviosos. Y estos estímulos muchas veces se manejan en forma de impulso eléctrico. Como tal, entonces eléctrico significa que hay un flujo de electrones o cargas eléctricas a través de un campo o una superficie. Entonces, la célula
de la neurona vamos a pensar que hay hacia arriba todo lo que se podría llamar el conjunto de células nerviosas, lo vamos a llamar órgano, y al conjunto de órganos que interactúan entre sí lo vamos a llamar aparato o sistema. Y hacia abajo, la neurona va a tener un sistema o un nivel molecular. Entonces, digamos que cuando las neuronas se organizan en tejidos, a eso lo vamos a llamar entonces histología, y a la vez cuando los tejidos forman órganos, y los órganos se interactúan con otros órganos, a eso lo llevamos a llamar sistema. Cuando las neuronas están a nivel microscópico, a eso lo vamos a llamar entonces histología o tejidos. Y a nivel mucho más pequeño que lo microscópico está lo que es molecular, que es la parte de la neuroquímica. En este momento, su servidor les va a hablar de lo que es estos niveles, el nivel anatómico, el nivel microscópico, y también les voy a hablar las generalidades de lo que es el nivel fisiológico, es decir, cuando lo anatómico y lo histológico tienen un funcionamiento. Después la doctora Citlali les va a hablar de todo lo que es la neuroquímica, y posteriormente entenderemos un poquito más la presentación que nos dio el doctor Alan Dávalos Guzmán sobre la psiconeuroinmunología. ¿Sale? Muy bien. A ver, vamos a ver. Pati, este nivel, ¿cómo lo llamamos? Este nivel ¿es macroscópico, microscópico o molecular? Macroscópico, pues es Bien. La anatomía. Marta, muy bien, Marta Isabel. ¿Esto es macroscópico, microscópico o molecular? A ver, Ándale. ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Esto a nivel, aquí vemos células que del sistema nervioso. ¿Esto es nivel macroscópico, nivel microscópico o nivel molecular? Nivel microscópico, ¿no? Microscópico, muy bien. Y este otro que es una sinapsis en donde se ven vesículas de neurotransmisor, ¿será macroscópico, microscópico o molecular? Lourdes. Molecular es la Molecular. parte más pequeña. Es la parte más pequeña, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Y la neuroanatomía es el estudio de todo lo macroscópico. Anatomía significa estudio de los cortes, que es cuando los órganos a nivel macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, están organizados en un aparato o sistema. Entonces, en el caso del sistema nervioso central, macroscópicamente, esto lo vemos a simple vista. La neuroanatomía es entonces la anatomía del sistema nervioso, que incluye el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. El encéfalo, para que lo entendamos así, es todo lo que está dentro del cráneo. El cráneo son los huesos externos que cubren lo que es justamente los hemisferios cerebrales y parte de lo que es el cerebelo. Y una parte de todo eso es lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral, parte del tallo cerebral o prácticamente todo el tallo cerebral, es decir, todo lo que implica el pie del cerebro, ¿sí? Que incluye el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, que es, digamos, el pie sobre el cual está el cerebro situado, eso todavía forma parte del encéfalo. Pero después del bulbo raquídeo y ya posterior al agujero magno, que es el agujero grandote que está en la parte de abajo del cerebro, es todo lo que se llama médula espinal. En la médula espinal salen todos estos nerviecitos. Cada uno de estos nerviecitos va a inervar una determinada parte del cuerpo, y de hecho, todo esto está organizado en diferentes áreas que se llaman dermatomas. Quiere decir que cada nervio va inervando una parte
diferente, un área diferente de nuestra piel y de diferentes estructuras del cuerpo. Si nosotros hacemos un corte así, vemos que esta es la médula espinal que está protegida por estas capas que se llaman meninges. La médula espinal tiene en su centro esta forma como de mariposita, que en realidad está formado justamente por cuerpos de neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo y tienen los cablecitos que se llaman axones. Los cuerpos forman parte de una sustancia que se llama sustancia gris y los axones o los cablecitos son todo aquello que se llama sustancia blanca. ¿Ok? Entonces, anatómicamente, el sistema nervioso se divide en dos grandes partes. Todo lo que hay dentro del cráneo se llama encéfalo. El encéfalo más la médula espinal es el sistema nervioso central y nervios fuera del encéfalo y de la médula espinal, sistema nervioso periférico. Muy bien. A ver, les voy a preguntar nuevamente. Pati, ¿esta parte es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Todo esto que estoy señalando. Sistema nervioso central. Central, porque implica lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. El sistema nervioso periférico empieza a partir de estos tallecitos, de estos nerviecitos o estos nervios. Esto ya es sistema nervioso periférico. ¿Ok? A ver, Ivonne, esto que estoy señalando aquí, esta mariposita, Sí, central. será sistema central porque está formado por núcleos, perdón, por cuerpos de neuronas. Perfecto. Entonces, aquí vemos justamente como si fuera un corte de lo que es adentro del cráneo. Esto forma parte, como habíamos dicho, del encéfalo. Y lo que vemos aquí se llama hemisferio cerebral y está cubierto por unas telitas que se llaman meninges. Las meninges están tanto cubren el sistema nervioso central, entonces hay meninges en el encéfalo y hay meninges en la médula espinal. Entonces, aquí algo muy importante es que entendamos que en la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central, hay dos tipos de neuronas. Unas neuronas que son motoras y unas neuronas que son sensitivas. Ajá. Las neuronas sensitivas, ¿qué van a hacer? Pues llevan sensaciones o percepciones. Y las neuronas motoras, ¿qué van a hacer? Son neuronas que hacen que se mueva algún músculo. Normalmente, ¿dónde se encuentran las neuronas que son sensitivas y en la parte anterior o la parte posterior de la médula espinal? ¿Dónde se encuentran? Anterior o posterior, las neuronas sensitivas. ¿Se acuerdan? ¿No? Anterior, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de una neurona motora, es decir, que el impulso va de la médula espinal hacia el músculo, es una neurona eferente. Ajá. Es una neurona que de alguna manera lleva un impulso de la médula espinal, ¿sí? Y hace justamente que haya una sensación. Y la neurona que es motora o también eferente, es la neurona que está anterior. Y la neurona que es aferente es la neurona que está en la parte posterior de la médula espinal. Entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera. Cuando haya una lesión en la médula espinal de la parte posterior, lo que va a estar lastimado o lo que va a estar afectado es la parte sensitiva o motora, la parte posterior. Se los voy a decir de esta forma. Recuerden ustedes que las neuronas aferentes están en la parte posterior de la médula espinal. Esta parte es una neurona como si la persona
estuviera acostado, con los pies viendo hacia nosotros. ¿Sí me explicó? Entonces, esta parte en realidad es posterior. Todo lo que es posterior, entonces, es aferente. Y para que no se les olvide, imagínense que alguien llega y les da un abrazo así muy, muy tierno por atrás, así sin ver, y nosotros sentimos cosquillas donde nunca sentimos cosquillas. Entonces, eso es una sensación aferente que está en la parte posterior de la médula espinal. Y la parte eferente es la que está en la parte anterior de la médula espinal. Todo esto es para entender cuando hay una lesión en la médula espinal, pues los neurólogos clínicos tienen mucha habilidad para entender a qué nivel del sistema nervioso central hay una lesión. Ahora, ¿han escuchado ustedes el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático? ¿Qué será simpático o parasimpático? ¿Qué es? El que activa y el que... Sí, el que activa y el que desactiva, exactamente. ¿Y por qué es simpático? ¿Y por qué a alguien que nos cae bien le decimos que es simpático y a alguien que nos cae mal le decimos que es antipático? No le decimos parasimpático, le decimos antipático. ¿Qué significará simpático? ¿Por qué le decimos a alguien que tiene sangre ligera y nos cae bien que es simpático? ¿Y qué tiene que ver con ese término simpático del sistema nervioso? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, se les voy a explicar. Cuando se empezaba a describir un poquito lo que es la acción de los nervios, antes de todo eso se creía que lo que conectaba el cerebro con otros órganos no eran los nervios, sino era algo que se llaman los vapores. O sea, se creía que ni siquiera eran líquidos, sino vapores. Y entonces habían vapores que favorecían cierta acción con el efecto fisiológico. Y entonces se decía que esos vapores eran simpáticos, quiere decir que eran vapores que eran sinérgicos o que tenían una cierta acción con una actividad fisiológica. Entonces, el sistema nervioso autónomo es aquel que no es voluntario y que está encaminado, por un lado, a activar neuronas y a preparar al organismo para la fuga, el ataque y la alerta. A eso se le llama el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, Pati, cuando estamos asustados, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con el pulso? ¿Qué pasa con la... ¿qué pasa con las pupilas? ¿Te acuerdas? Pues se activan, te pones en alerta, generas adrenalina, las pupilas se dilatan. Exactamente. La adrenalina, como dice Pati, es una hormona. Es una hormona, significa que es una molécula que se libera a la sangre. Hay otra molécula que se llama noradrenalina. ¿Será igualita a la adrenalina o será diferente la noradrenalina que la adrenalina? ¿Serán diferentes? Pues lo que yo me acuerdo probablemente mal es que una tiene que ver con lo que pasa dentro del cerebro y otra tiene que ver más con lo que está afuera del cerebro. Pues no tienes razón, porque la hormona es lo que se libera al torrente sanguíneo y puede ir afuera o adentro de lo que es el torrente sanguíneo. Y dentro del cerebro a un nivel molecular están las neuronas que sintetizan unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Entonces, la adrenalina es una hormona porque se libera de la sangre y la noradrenalina es un neurotransmisor. Entonces, ¿estás bien? La adrenalina es la que está, digamos, fuera del cerebro porque es la que se libera de la sangre y la noradrenalina es un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, las dos tienen como efecto activar al sistema nervioso central en el sistema nervioso de forma simpática. Quiere decir que todo lo que es simpático nos activa a huir o atacar.
Si, por ejemplo, alguien nos saca un arma o nos intenta asaltar, ¿qué va a ocurrir? El sistema nervioso simpático se va a activar, se va a liberar noradrenalina a la sangre y se va a activar, se va a liberar adrenalina, la hormona, a la sangre y se va a liberar noradrenalina, el neurotransmisor, dentro de lo que es el sistema nervioso central, para incrementar la frecuencia cardíaca, para incrementar la presión arterial. También lo que ocurre es que se dilatan las pupilas. ¿Por qué se dilatan las pupilas en estado de peligro? Para ver mejor. Para ver, sí, exactamente, como decía el lobo feroz, para verte mejor. Porque es necesario también ver mejor con el objetivo de huir. Entonces también se va mayor cantidad de sangre a los músculos para correr. ¿Alguien sabe por qué razón nos ponemos blancos cuando nos dan un susto así terrible y dicen te pusiste pálido? ¿Por qué nos ponemos blancos? Porque se nos va la sangre a las piernas, ¿no? Para poder correr. Exactamente. Lo que ocurre es que a mí de nada me sirve estar rozagante y coloradito si un predador o un atacante me va a hacer daño. Entonces lo que tengo que hacer es huir o atacar. Y por lo tanto toda la sangre se va hacia donde verdaderamente se necesita. Ahora, también otra cosa, ¿por qué dicen que después de comer no debemos de hacer ejercicio? Y si después de comer hacemos ejercicio puede ser peligroso o nos puede dar una indigestión. ¿Alguien sabe por qué? Porque la sangre está en el estómago, se está utilizando para hacer la digestión. Exactamente. Para hacer la digestión, toda la sangre se tiene que ir a las vísceras. Entonces, si yo como muy bien y me dan un susto, toda la sangre se va a los músculos y todo lo que se quedó dentro del sistema digestivo se va a quedar ahí atorado y no se va a digerir adecuadamente y nos va a dar una indigestión. Este es el motivo por el cual después de comer es recomendable hacer un reposo y evitar los ejercicios y los sustos también. Bueno, el sistema nervioso autónomo que se encarga de desactivar, fíjense, no es sedar, no es o sea, creemos a veces que lo contrario de activar es dormir. Y de alguna manera, en realidad, cuando estamos dormidos, es otra forma de estar activados. Estamos hablando de otro estado que se llama parasimpático. Lo contrario de activar es lo que implica tranquilidad, lo que implica de alguna manera incluso placer. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que después de una comida muy sabrosa, después viene el antojo o de dormirse o de un cigarrito? Y también puede ocurrir en la actividad sexual. ¿Alguien sabe por qué ocurre esto? ¿Por qué siempre en esos casos hasta se antoja un cigarrito o un sueño? ¿Por qué será? ¿Quién me puede decir? No sé, porque viene un momento de relajación. Exactamente. Hay una relajación y la nicotina que está en el tabaco es una droga particularmente parasimpático-mimética, es decir, que estimula el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando una persona está tranquila en el mar, con una piña colada, tranquilito, entonces esa persona está en ese momento con una actividad parasimpática, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que nos acordemos, simpático es todo lo que tiene que ver con activación, con el objetivo de huir o atacar, y parasimpático es todo lo que tiene que ver con tranquilidad, más que con lo que es sueño. Entonces, díganme, en el aprendizaje, fíjense bien, ¿cuál creen ustedes que es el neurotransmisor de la cognición? ¿La noradrenalina o la acetilcolina? Acetilcolina. La acetilcolina. De hecho, gracias a la acetilcolina tenemos cognición y podemos procesar información. Y de hecho, la mejor forma de aprender y que nosotros de alguna manera
entendamos y procesemos el aprendizaje es mediante actividades que fomenten la tranquilidad e incluso el placer, aunque el placer en realidad no se lleva con la acetilcolina, sino tiene que ver con otro neurotransmisor que se llama dopamina, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, los profesores que les dicen a los alumnos y los aterrorizan y les dicen que los van a reprobar y que tienen que pasar, ¿es una estrategia docente pedagógicamente procedente, sí o no? Cuando los profesores asustan a sus alumnos. No, Oh, ¿Por qué no? pues porque Simple y sencillamente. no se Ajá, activa la acetilcolina. No se activa la acetilcolina, sino la noradrenalina, que nos sirve para sobrevivir. Entonces, muchas veces cuando estamos tensos antes de preparar un examen, entonces lo que estamos fomentando es aprender para sobrevivir, no aprender para conocer o para entender. Y por eso muchas veces el compañero que duerme sus 8 horas y que llega rozagante al examen saca mejor calificación que el que se quedó desvelado y durmió media hora nada más. Porque también es importante para el aprendizaje tener esta parte. Ahora, bueno, hablando de lo que es parasimpático, ¿a quién se le antojó? A mí. No sé si ya a comieron. mí, Bueno, espero que no haya aquí ningún vegano y se puede, para en un momento dado, para que no caigamos en ningún aspecto de que alguien no está de acuerdo con lo que es el corte de carnes, esto es un corte, pero también, hablando de lo que es vegetariano, vamos a pensar en lo que es justamente la anatomía de una fruta, que es una manzana. Una manzana la podemos ver así de lado, que es la vista lateral, la podemos ver desde arriba, que es la vista superior, y la podemos ver desde abajo, que es la vista inferior. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Esto es muy sencillo. Ok. Si nosotros partimos la manzana exactamente a la mitad, nos va a quedar esto. Ajá. Esto es un corte en el cual cuando partimos la manzana en esta forma, nos va a quedar un corte en la cual la manzana se vea así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo el mismo corte lo hago a los lados, lo que vamos a empezar a ver son diferentes caras de la manzana de acuerdo a dónde se haga el corte. Ahora vamos a ver, si yo hago el corte en vez de en una forma longitudinal, sino una forma transversal, vamos a ver que también la cara de la manzana se va a ver diferente, ¿estamos de acuerdo? Esto es el corte A, esto es la manzana en el corte B y es la manzana en el corte C. Es exactamente la misma manzana, pero en diferentes cortes. Y también pueden haber cortes oblicuos. O este corte lo puedo ver en forma lateral o en forma superior. ¿Sí? Entonces vamos a acordarnos de esta manzana y de los cortes de la manzana para entender que también hay cortes del cerebro. ¿Ok? En primer lugar, cuando la manzana es cortada en forma anterior en este ángulo, en donde en realidad pues hay este corte, lo llamamos corte sagital. Es decir, cuando la manzana se corta exactamente de anterior a posterior y queda exactamente una imagen de lo que se llama un plano sagital. ¿Cómo es una corona? ¿Y cómo le ponen la corona a los reyes o a las reinas? Pues llega alguien y le pone la corona exactamente enfrente y se la pone. Entonces, como si le pusiéramos una corona al cerebro, este plano lo vamos a llamar coronal, como si fuera una corona. Y el plano o corte transversal, ¿sí? Es justamente el plano horizontal en la cual hacemos un corte del cerebro exactamente de atrás hacia adelante. Entonces, la misma parte del cerebro puede verse muy diferente. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos la cabeza,
hay algo siempre como una brújula, todo lo que está arriba, pues lo vamos a llamar superior. Todo lo que está hacia abajo, lo vamos a llamar inferior. Pero también, como cualquier otro ser vivo, todo lo que está cerca de la cabeza va a ser hacia arriba y lo vamos a llamar cefálico. Y todo lo que está hacia abajo lo vamos a llamar caudal o cola. De la misma forma, todo lo que está hacia adelante se va a llamar anterior, que también lo podemos llamar ventral, porque ¿dónde queda el vientre? El vientre queda adelante, es el estómago, o lo que conocemos como vientre, es adelante, y también lo llamamos rostral. Y posterior, también lo podemos llamar caudal u occipital, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, antes que sigamos, quiero que me contesten, por favor. A ver, Pati, esta parte de adelante lo podemos llamar, entonces, ¿ventral o caudal? Es ventral. Ventral. Simplemente acuérdate, ¿dónde tenemos el vientre? Pues adelante, ¿no? ¿Dónde tenemos el rostro? Pues adelante. Y entonces también, cuando hablamos de caudal o inferior, también lo llamamos en un momento dado, pues que tiene que ver con todo lo que es abajo. En alguna ocasión, alguien dijo, ¿no? Que si los ojos están en la parte caudal, y el maestro dijo, estás muy mal, ¿cómo vas a tener los ojos en la parte rostral o en la parte superior? Y alguien dije, no, pues es que tiene ojos de pescado. No, pero no son esos ojos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, apréndanse bien. Todo lo que es hacia arriba es superior o cefálico. Todo lo que es hacia abajo es caudal o inferior. Todo lo que es adelante es ventral o rostral. Y todo lo que es posterior es caudal u occipital. Entonces, bueno, ¿a quién le gusta Harry Potter? Mi. Muy bien. ¿De qué película es? ¿Te acuerdas? Sí, la 1. Exactamente, es Harry Potter y la piedra filosofal. La piedra filosofal. ¿El rostro de Lord Voldemort es rostral o caudal? Caudal. Es de los dos, ¿sí? Porque está adelante y atrás. Es que adelante está el profesor, atrás está Voldemort. Ah, pues sí, tienes razón. Tienes toda la razón, muy bien. Entonces, más bien es caudal. ¿Y cómo también llamamos lo caudal? Lo podemos llamar occipital, lo podemos llamar, aquí lo tenemos. Inferior. Puede ser inferior, desde determinado punto de vista, caudal, occipital. ¿Sale? Excelente. Ahora, volvemos a nuestra amiga la manzanita. Si nosotros vemos la manzanita en una vista lateral, sin ningún corte, vamos a tener no un corte, sino una vista. Ajá. ¿Están de acuerdo que aquí no hay ningún corte? Es así como vemos el cerebro tal como es y todavía no le metemos ningún corte, ningún cuchillo. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, ojo, a veces hablamos de vista y a veces hablamos de corte. Para hablar de corte, pues tenemos que haber metido pues, un corte, algo que haya hecho justamente ese corte. Cuando vemos la manzanita así de lado, no hay ningún corte. Estamos hablando de una vista. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un hemisferio cerebral. Exactamente, ya lo contestaste en una forma un poquito más elaborada. En general, una persona que no está tomando este taller puede decir es un cerebro, pero efectivamente el término correcto es un hemisferio cerebral. ¿Será el izquierdo o el derecho? ¿El hemisferio cerebral izquierdo o derecho? Izquierdo. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que es el izquierdo? A ver. Porque dice occipital atrás. Muy bien, bueno, pues sí.
Exactamente, al estar occipital atrás o frontal adelante, imaginemos que es una persona, hagan ustedes el esfuerzo, imagínense, volteen hacia la izquierda, imagínense que es su cerebro mirando de lado, ¿sí? Así como estoy yo, imagínense entonces que es el cerebro mirando de lado y es del lado izquierdo. ¿Ya entendieron por qué es un hemisferio izquierdo? ¿Sí? Si estuviera viendo hacia el otro lado, porque este es el lóbulo frontal, sería derecho. ¿Sí me explico un poquito? ¿Por qué es? Sí. Ok, excelente. Ahora, ¿esto es un corte o una vista? Vista. A vista. Bueno, pues ahí dice, ¿no? Ahí dice, es una vista y todavía no hacemos ningún tipo de corte. Es una vista superior externa. Y esto es otra vista, es como vemos el cerebro desde abajo. Ajá. Todavía no hacemos ningún corte, ¿sí? Entonces, esto que está acá es lo que conocemos como tallo cerebral. Esto, imaginemos que es como si la persona estuviera acostada, boca arriba y hiciéramos un corte. ¿Qué tipo de corte es este? Bueno, no, tienen razón, no es un corte, pero es una vista horizontal, sagital o coronal. ¿Se acuerdan? A ver, me voy a regresar un poquito. Sagital es la que es exactamente a la mitad. Coronal es como cuando ponemos una corona y horizontal es la que es exactamente transversal. Entonces, esto sería una vista sagital, coronal u horizontal. Coronal al revés. Coronal. ¿Seguras? Bueno, para empezar es una vista, todavía no es un corte, pero recuerden que es un cerebro visto hacia abajo, en un plano horizontal. Si están ustedes de acuerdo, es este, ¿no? Este plano que estoy señalando, ¿ya vieron cuál? Sí, es horizontal. Es horizontal. Transversal, sí. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, vamos con los cortes. Cuando yo parto a la manzana exactamente a la mitad, voy a tener un corte que sagital. ¿Y se acuerdan ustedes haber visto este corte en alguna ocasión? Que es un corte en donde es totalmente diferente. Y aquí también se ven estas circunvoluciones y aquí también se ve esto, que es una estructura de sustancia blanca. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta estructura? Cuerpo. Calloso. Cuerpo calloso, exactamente. Y ahorita vamos a entender, ahorita parte de esto. El corte coronal del cerebro es la manzana cuando la partimos como si le pusiéramos una corona y tiene esta forma y esta estructura. Fíjense bien la diferencia. Este es un corte coronal y este es un corte transversal del cerebro. Hay muchas estructuras, si nos damos cuenta, hay muchísimas estructuras y no podríamos verlas cada una. Pero yo me doy por bien servido porque ustedes entiendan qué es una vista, qué es un corte y cuál es sagital, cuál es coronal y cuál es transversal. ¿Ok? ¿Qué cortes son los siguientes? ¿Este qué corte es? Es sagital. Sagital. ¿Están encontrando un error en la foto? Ay, ¿encuentran un error? Díganme quién encuentra un error en la foto. Que Dice corte transversal. Exactamente. Esto, quien lo pegó, esto lo bajé de internet, quien lo pegó no está enterado. Esto no es un corte transversal. De hecho, es un corte, o podríamos decir una vista o un corte sagital. Y aquí empezamos a ver, fíjense cómo hay todas estas que se llaman circunvoluciones, vamos a ver un poquito más adelante. Después vienen otras circunvoluciones sobre otras y finalmente está esto que es el cuerpo calloso. Y si se dan cuenta,
aquí hay como si fuera una serie de capas de una cebolla que van rodeando la estructura. Todo esto va rodeando esta bolita del centro. ¿Alguien sabe cómo se llama esta bolita del centro? Imagínense que están haciendo como una capa, están queriendo hacer la manzana, pero como si fuera con chamoy y con chile. Entonces la cubren. Si esto fuera la manzana y esto fuera el chamoy, ¿cómo se llama la manzana? Tálamo, ¿no? Exactamente, es el tálamo. Y entonces, ¿cómo se llama lo que está por debajo del tálamo? Hipotálamo. El hipotálamo, que es una estructura fundamental para entender cosas de neurociencia y de psiquiatría. En el hipotálamo está justamente otra reunión neuronal y del hipotálamo va a surgir la glándula más importante de todas, la glándula endocrina más importante de todas, que se llama hipófisis. Muy bien. Entonces la hipófisis está conectada con el hipotálamo. El hipotálamo, arriba del hipotálamo está el tálamo, y por arriba del tálamo está el epitálamo, donde está otra glándula endocrina muy importante. ¿Cómo se llama esa glándula endocrina que está en el epitálamo? ¿La tiroides o cuál? No. Ese está más abajo, pero no sé. La tiroides está en el cuello. Sí, está más abajo. Fría, congelada. Sí, ¿Cómo se llama esa glándula que está en el epitálamo y que tiene mucho que ver con el ciclo sueño-vigilia y que secreta una hormona que se llama melatonina? Pineal. La glándula pineal. Muy bien. Entonces, para entender la parte, tenemos que entender justamente cómo está el corte sagital. Si hacemos, no es un corte, entonces no es un corte transversal, es un corte sagital. Y en el corte, esto sí es un corte, ¿qué será este corte? ¿Transversal, sagital o coronal? Transversal. Ahora sí, transversal. Y esto no es un corte, es una vista superior y como si fuera también una vista transversal del cerebro. Aquí vemos en esta vista, pues, una cisura enorme, que es la cisura interhemisférica. Cada una de estas, a la izquierda está entonces el hemisferio izquierdo y esto será el hemisferio derecho. Y si hacemos un corte, hay una serie de estructuras que no me voy a detener mucho, pero es para entender cómo es esto. Ahora, fíjense bien qué cortes son los siguientes. Y para empezar, ¿qué estructura es esta? Esta es lo que parece como flor, ya me perdí. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe cómo se le llama a esa estructura? ¿El tallo? Muy bien. Es el tallo, es la parte más inferior del encéfalo, en donde está justamente estas que están como estas 4 bolitas, se llaman colículos y son muy importantes para los tractos de visión y de audición y están sobre una estructura que se llama mesencéfalo. Todo esto que viene abajo del mesencéfalo se llama puente o médula, puente, perdón. Y abajo está el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada, que termina en lo que, ¿qué es esto? Que termina cuando abajo de la médula oblongada, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estructura sigue? La columna, ¿no? La médula espinal, la columna es todo el conjunto óseo anatómico. Estamos hablando de la pura estructura neurológica y sería la médula espinal más que la columna. ¿Sale? Ok. Y esto es, ¿qué será esto? Que está así como chiquito. Está formado de corteza y está muy cerca del lóbulo occipital y tiene mucho que ver con la coordinación de los movimientos. ¿Cómo se llama esa estructura? Cerebelo. Cerebelo, muy bien. Y bueno, ¿cuál es el siguiente corte? Pues corte y queda. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es la corteza cerebral. ¿Cómo es una manzana pelada? Pues me dirían, es una manzana grosera. No, no es ese tipo de pelada.
es una manzana que en la cual le cortamos o le quitamos la corteza. Imaginemos que esta manzana le quitamos lo que está afuera. Esto lo vamos a llamar corteza. Entonces, imaginemos que toda la cáscara de la manzana está formada por neuronas, por cuerpos de neuronas, y todo lo que está abajo, ¿sí? Está formado por lo que es axones o sustancia blanca. Entonces, vamos a acordarnos de esta parte. La corteza es toda la envoltura de lo que está afuera. La corteza cerebral es la capa de cuerpos de neuronas que recubre exteriormente al cerebro. Algo muy importante es que el lóbulo frontal creemos que es todo lo que está pues nada más adelante, pero en realidad lo que está hasta adelante lo llamamos prefrontal. El lóbulo frontal es todo esto, está grandote y llega hasta esta cisura que también lo llamamos, ¿cómo se llama esta cisura? ¿De Silvio? No. Hay uno de Silvio y otra de Rolando. Generalmente, entonces, la cisura interhemisférica no se ve aquí. Para empezar, esto es una visión que sagital, coronal o transversal. ¿Qué vista es? ¿Qué vista es? Ya lo habíamos visto. Pues no tiene corte, ¿o sí? No es un corte, muy bien, es una vista. Y la podemos llamar una vista lateral. Ajá. En donde se ve el lóbulo frontal, donde se ve el lóbulo parietal, el lóbulo temporal por fuera y el lóbulo occipital. ¿Sale? Entonces las zonas corticales se pueden dividir en lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces tenemos que hay surcos grandotes que se llaman cisuras y surcos pequeños que se llaman circunvoluciones. ¿Sale? Entonces, todas estas que parecen como viboritas, en realidad son cuerpos neuronales que están plegados unos sobre otros y lo llamamos circunvoluciones. Entonces, los más grandes es la interhemisférica, que no se ve aquí, el surco central, que también se llamaba anteriormente cisura de Rolando, y el surco lateral, cisura de Silvio. Para que nos acordemos muy bien, este es entonces lo que es surco central y surco lateral, y las circunvoluciones son las pequeñitas. Y nos acordaremos, ¿quién es este? Es un cantante que se llama Rolando. Rolando, es un cantante de ópera mexicano. ¿Y este quién es? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. O sea, parece que aquí habemos más de trova que de ópera. Pero bueno, finalmente tenemos que acordarnos de la cisura de Rolando y de Silvio. Entonces también hay corteza y lóbulos en el corte sagital del cerebro. Este es el corte sagital. Y entonces aquí, si se dan cuenta, esto mismo forma parte de esta vista, pero vista desde la parte medial. Si yo hago este corte y lo veo en una forma medial, esto va a ser, ¿qué lóbulo va a ser este? Este que estoy señalando, el violético. Frontal. Frontal. ¿Este cuál va a ser? El parietal. Este es el occipital. Y este que parece árbol de la vida, ¿cómo se llama esta estructura? Cerebelo. ¿Es? ¿Qué? El occipital. No, no, el occipital es este. Arriba. ¿Cómo se llama esta estructura que parece? Tallo cerebral. El tallo cerebral es este. Ah. Esta estructura, ¿cómo se llama? Cerebelo. Sí. Cerebelo, ¿ok? Entonces, este es el tallo cerebral, y el tallo cerebral, entonces termina en lo que es el hipotálamo, lo que es el tálamo y el epitálamo. Esta parte se llama cuerpo calloso, y exactamente rodeando el cuerpo calloso y rodeando el tálamo está una estructura que nos va a interesar mucho. En las profundidades justamente del lóbulo temporal hay una zona muy importante para las emociones y la salud mental, que es esta zona que llamamos sistema límbico.
o también circuito de Papez, pero vamos a llamarlo sistema límbico, y es un sistema que está como si fuera un sándwich. Imagínense que se hacen su torta cubana, que tiene su pan abajo, su pan arriba, y ¿qué más le ponen a la torta cubana? A ver, acuérdense. Sí conocen la torta cubana, ¿verdad? Pierna. Pierna, jamón. Y si Eso. se dan Aguacate. cuenta, va una estructura sobre otra y todo va siendo paralelo. Ajá. Entonces, imagínense no una torta cubana como tal, sino imagínense que es como un sándwich circular. Y entonces va formando ciertas estructuras que van rodeando lo que es el tálamo por abajo y lo que es el cuerpo calloso por arriba. Y vemos esta estructura que se llama fornix, termina en esta otra que se llama hipocampo, que tiene una cierta forma parecida a lo que es un caballito de mar. Viene una estructura del hipotálamo que se llama tubérculo mamilar y viene otra estructura importantísima que se llama amígdala. La amígdala es donde se procesan las emociones. Ajá. Entonces, esta parte es como algo donde se está viendo esta parte de acá. Entonces, las cortezas tienen diferentes funciones: motora, sensitiva y de asociación. El lóbulo prefrontal se llama prefrontal porque todo el lóbulo frontal es esta paresota de acá. El lóbulo prefrontal es lo que está hasta adelante de ese lóbulo frontal. Y está la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué significa? Dorsolateral significa que es esta parte que tiene mucho que ver con el procesamiento de emociones a nivel cerebral. La corteza frontal medial, que será esta parte, porque medial es este corte, y la corteza órbitofrontal, que es la parte que está hasta adelante y que tiene que ver justamente con lo que es el procesamiento y el control de los impulsos. La corteza parietal es una corteza de asociación entre las áreas auditiva y de asociación. La corteza temporal es el cerebro de las emociones y la corteza occipital es el cerebro visual, ¿ok? Bueno, entre las cortezas más famosas de la neurociencia están justamente, ¿han escuchado el área de Broca y el área de Wernicke? ¿Sí la han escuchado alguna vez? Sí. Okay. Sí. El área de Broca es el área que nos permite articular el lenguaje. En este momento yo puedo dar esta conferencia en una forma fluida gracias a mi área de Broca, que está, ¿en qué lóbulo está el área de Broca? ¿En qué lóbulo cerebral? En el frontal. El lóbulo frontal. ¿En qué parte? ¿En la corteza medial, en la corteza dorsolateral o en la corteza órbitofrontal? ¿Dorsolateral? Dorsolateral. Muy bien. Y el área de Wernicke está exactamente en los límites del lóbulo parietal y el temporal. Y el área de Wernicke es lo que me permite entender el lenguaje. En este momento, ustedes me están entendiendo gracias a su área de Wernicke, o por lo menos están entendiendo las palabras. Para procesar el conocimiento de neurociencia se utilizan otro tipo de estructuras, pero gracias al área de Wernicke podemos entender el lenguaje, ¿ok? Y bueno, pues una persona que pasó a la historia fue una persona que tuvo un desafortunado accidente en el Reino Unido que se llamaba Phineas Gage. Él era un trabajador de las vías de tren y de pronto, por un accidente, hubo una explosión de dinamita y le salió volando una barra metálica que le atravesó el cerebro, toda la cabeza. Yo creo que de por sí ha de haber sido algo impresionante. Ahora imagínense ustedes que ustedes presencian un accidente de estos. Ahora sí que esto sí generaría un estrés postraumático al que lo ve. Pero yo creo que algo más impresionante ha de haber sido llegar con esta persona y que la persona te conteste. O sea, que llegue alguien y, Phineas, ¿qué te pasó? Y Phineas te contesta y dice, no sé, me siento un poco mareado, con esta cosa atravesada en la cabeza. Imagínense qué impresionante. Él no perdió el conocimiento. Afortunadamente él sobrevivió, por supuesto, se le retiró esta barra, no se quedó con él toda la vida,
Pero lo más importante y lo que fue relevante para la neurociencia es que Phineas Gage antes del accidente era una persona amable, era una persona afable, era una persona simpática y se volvió una persona muy indiferente y muy fría. Ya no hacía los mismos amigos y era una persona demasiado retraída. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que hay estructuras del cerebro que no son fundamentales para la vida, pero que sí son fundamentales para la percepción y cómo es la personalidad de las personas. Y ahora, si nosotros vemos el cerebro de otros animales, vemos, por ejemplo, la rata, el mono araña, el gato, el mono macaco, el chimpancé, la vaquita marina y el Homo sapiens. Algo muy importante que vemos es que los cerebros son obviamente más grandes, pero la cantidad de circunvoluciones es lo que hace que desarrollemos más funciones cerebrales. Y esto explica la razón por la cual los chimpancés tienen un desarrollo diferente del mono macaco y, por ejemplo, los gatos tienen pues, un desarrollo neuronal diferente a lo que es el Homo sapiens. ¿Ya vieron la cantidad de circunvoluciones que tiene la vaquita marina? Pareciera que era inclusive más que el Homo sapiens. Y son animales extremadamente inteligentes. Y el delfín. ¿Ok? Bueno, aquí no hay nadie de Monterrey. Yo. ¿No? Bueno. No. Para los de Monterrey, aquí tienen pues, un cómic de Monterrey que es Cindy la Regia, que es un cómic mexicano que, pues es que representa mucho la visión clasista que tienen algunos sectores socioeconómicos importantes. Y Cindy la Regia termina todas sus frases con esta palabra güey, ¿no? O sea, de que es una niña muy nice que está buscando un marido rico. Pero el caso es que así como Cindy la Regia dice que hay niveles, pues también hay niveles en las diferentes estructuras cerebrales. Y, por ejemplo, la neocorteza, que es la corteza más avanzada, tiene 6 capas de corteza cerebral, siendo que la paleocorteza, que es el sistema límbico o cerebro emocional, tiene solamente 4 capas y la arquicorteza tiene 3. Así como Cindy la Regia, pues hay cortezas que tienen más capas cerebrales porque están más desarrolladas. ¿Ok? Entonces, en las capas cerebrales, de 1 a las 6, están en la neocorteza, que tiene hasta 6 capas de corteza cerebral y cada una está formada por diferentes neuronas que comunican a mayor profundidad. Entonces, el sistema límbico es una paleocorteza que está en el interior de lo que es en la vista transversal y del sistema del lóbulo frontal. Y el sistema límbico tiene esta estructura que recordemos es como un sándwich. En la parte, el pan de abajo es el tálamo y el pan de arriba es lo que es el cuerpo calloso. Y forma parte esto que es el fórnix, el hipocampo, la amígdala y los tubérculos mamilares, y todo esto se llama sistema límbico. ¿Ok? Y entonces la ansiedad y los trastornos graves por estrés se explican por 3 zonas cerebrales nada más. Todo lo que queremos saber de estrés postraumático se reduce a esta parte justamente del sistema límbico. Por un lado está la neocorteza que está aquí arriba, por otro lado está el hipocampo, que es la memoria a corto plazo, y por otro lado está la amígdala, que es lo que procesa las emociones. Cuando escuchamos te quiero con todo mi corazón, en realidad lo que se debe de decir es te quiero con toda mi amígdala, porque la amígdala es todo lo que procesa las emociones y los sentimientos. Entonces imagínense una persona que es Juan sin trastorno por estrés postraumático. En la neocorteza de Juan ve un atardecer muy bonito. El hipocampo recuerda, hace 2 días Juan vio un atardecer parecido. La amígdala, muy romántica, dice que romántico, que lindo, y esto se regresa a la neocorteza diciendo que es una sensación bonita. Sin embargo, a Juan, que lo acaban de asaltar hace 6 meses, la neocorteza también ve un bonito atardecer, pero el hipocampo
Lo único que tiene es el recuerdo reciente de que en una tarde no está viendo un ladrón, no está viendo una motocicleta, no está viendo una pistola, no está viendo un cuchillo, pero está viendo un atardecer y ese atardecer le lleva a un recuerdo traumático que activa la amígdala y entonces la corteza siente miedo. Eso explica la razón por la cual cuando a una persona con estrés postraumático le decimos, no te preocupes, ya pasó, ya supéralo, no sirve absolutamente de nada. Porque en realidad lo que está pasando es que un recuerdo está mal procesado y el hecho de decir que eso ya no está presente en el tiempo no le ayuda, sino por el contrario, hace que esa persona tenga mayor evitación. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, doctor, yo tengo una duda, ¿puedo? Sí, claro, Ivonne. No sé si ha escuchado o ha leído sobre la teoría polivagal, seguramente sí. Ajá, Sí. dígame, Eh, el vago... Ajá. El vago es un nervio craneal que se encarga, parasimpático, que se encarga de regular la función de muchas vísceras. Ajá. Sí, ajá, pero Stephen Porges, que es el creador de la teoría polivagal, pues explica cómo esto tiene mucho que ver en la cuestión del trauma. No sé si usted ha tenido oportunidad de revisarlo, si concuerda o no. Bueno, en realidad, yo lo que te puedo decir, Sí. de acuerdo a esto que estoy mencionando, es que el nervio vago es un nervio parasimpático. Sí. Al ser parasimpático, entonces puede de alguna manera contrarrestar algunos efectos simpáticos por ser la contraparte del sistema nervioso simpático. Y de hecho, la estimulación vagal puede ayudar en algunos casos, por ejemplo, de arritmias simples, cuando no tienes fármaco y la arritmia es leve, puedes hacer un masaje vagal con el objetivo de disminuir la frecuencia cardíaca. Ahora, en un momento dado, yo creo esta persona quizá en un momento dado estaba tratando o está tratando de contrarrestar quizá el efecto adrenérgico de algunas estructuras. Pregunta, ¿está documentado científicamente las intervenciones de esta persona? No son tanto intervenciones, Doc, sino más bien explica el porqué de la... Digo, sí tienen forma de cómo estimulando de cierta forma el nervio vago, que sí tiene documentación científica. De hecho, lo publicó, pero sobre todo lo habla mucho en la explicación del porqué de la disociación. Claro, tiene sentido porque la disociación es un síntoma cognitivo que está muy relacionado con una puede funcionar, así es. No sé si me explico, o sea, pero funciona a nivel del sistema nervioso central. Sí, gracias. Espero que te haya podido un poquito orientar. Muy bien, entonces la histología o microanatomía del sistema nervioso, recordemos que las neuronas tienen un cuerpo o soma y de este cuerpo, como si fuera un arbolito, tiene ramitas. Las ramitas que salen directamente del cuerpo las vamos a llamar dendritas. Y las dendritas que están al final no se llaman dendrititas, se llaman teliodendritas. Ajá. Cada una de estas chiquitas en realidad está formada por millones, miles o millones de terminales sinápticas, que es justamente la unión entre dos neuronas. Este es el axón, ¿sí? Y estas son lo que es las teliodendritas, ¿sí? También hay terminales axodendríticas, axoaxónicas, etcétera, de acuerdo con ello. Y es justamente aquellas terminales que se unen con una neurona o con otra. Entonces, esta es la parte fundamental de la neurona y que me interesa mucho que las entendemos. Entonces, hay tipos de neuronas unipolares de acuerdo a su forma, hay neuronas bipolares y hay neuronas multipolares. Esto tiene que ver no con que tengan trastorno bipolar, sino que tengan justamente la parte hacia un lado o hacia el otro de lo que es axones y dendritas. ¿Ok?
Y cada neurona tiene neurotransmisores. En el soma se producen neurotransmisores que se van empacando en vesículas. Recordemos que los neurotransmisores más importantes que hemos visto, ¿cuáles son? Hasta ahorita, ¿cuáles son los neurotransmisores? Noradrenalina. Noradrenalina, Dopamina. acetilcolina. Y hay otros como lo es la dopamina, como es la serotonina. Todos ellos son neurotransmisores que tienen una función a veces activadora y hay un neurotransmisor que es inhibidor. ¿Cuál es? ¿Glutamato? No, ese es GABA, excitador. entonces, GABA. El GABA, muy bien. Entonces, para que nos aprendamos, ¿se acuerdan ustedes de una película que son Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer? ¿Sí? Y Silver Surfer es el único que congela. Entonces, los Cuatro Fantásticos serían noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina y Silver Surfer sería el GABA. El glutamato es otro neurotransmisor excitatorio, ¿no? Y está muy relacionado con procesos de neurotoxicidad. Entonces, las vesículas son neurotransmisores. Estas vesículas, o sea, son empaquetadas, imagínense como una fábrica de chocolate, pues, o sea, se hace el chocolate por un lado y después se hace la envoltura. Bueno, el neurotransmisor se sintetiza en lo que es justamente como una síntesis de proteína y se empaqueta en una fábrica de empaquetamiento que es justamente el aparato de Golgi, ¿no? Y entonces se van formando estas vesículas y viajan por el axón y llegan a esta terminal sináptica. Entonces todo caballero tiene su escudero y toda diva tiene su ayudante, así como Miranda de la película El Diablo Viste a la Moda, pues tiene su ayudante, primero era esta y después esta le quitó la chamba porque resultó ser una ayudante mucho más finolis. De la misma manera como Don Quijote tenía a Sancho Panza, pues también hay neuroglia, que son las interneuronas o neuronas que protegen, nutren, dan soporte y protegen a las neuronas principales, que tienen que ver con los relevos, por ejemplo, de neuronas aferentes y eferentes, y las interneuronas, y es el ejemplo más frecuente de lo que es el arco reflejo. La mielinización es cuando las neuronas son vestidas como tal. Hay algunas neuronas que se llaman oligodendrocitos que visten a las neuronas del sistema nervioso central, lo visten con una capa que se llama de mielina. Y las células de Schwann mielinizan a las neuronas del sistema nervioso central y los oligodendrocitos a las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces van formando estos que son justamente los nódulos de Ranvier y la neurona mielinizante va haciendo esta función y lo va haciendo como si fuera, voy a mencionar, pues como si fuera una capa, no voy a mencionar la golosina porque es porque no van a decir que es propaganda, y no. Pero en la neuroglia 3 hay algunas neuronas que se sincronizan con la actividad de las neuronas principales con el fin de armonizar una actividad y sincronizar a más neuronas. Recordemos el video de Belle Jones, en la cual pues está con otras bailarinas que la coreografía y la sincronización es fantástica. Cómo lo hacen en una forma en donde pareciera que es una coreografía tan perfecta, y así pasa con las neuronas. Hay neuronas que en realidad siguen a la neurona que es que está adelantando. Les recomiendo esta parte. Ok, aquí hay algo importante. Ya estamos un poquito sobre tiempo. Voy a hablar rápidamente de lo que es el potencial de acción y voy a empezar con los nodos de Ranvier, que son estructuras en las cuales el nodo va mucho más rápido, gracias, porque va brincando a través de los nodos de Ranvier, ¿no? Aquí vemos un atleta normal y aquí vemos a un superhéroe que es Flash. El atleta normal, pues, tiene que llevar el impulso eléctrico normal, pero en los nodos de Ranvier, el impulso eléctrico es mucho más rápido porque va saltando de un nodo a otro. Vamos a hablar de lo que es el potencial de membrana y el potencial de acción rápidamente para ya terminar y seguir con la siguiente fase. El potencial de membrana es una característica exclusiva de las neuronas
porque para que se transmita un impulso eléctrico debe de haber un potencial de membrana medido por milivoltios. Y el voltaje es una medida eléctrica que indica que hay un gradiente, o sea, diferencia de electrones en diferentes sitios del circuito. Yo sé que todos aquí somos de la salud, no hay aquí ningún ingeniero mecatrónico, pero ¿a qué le llamamos voltaje? ¿Qué es voltaje? ¿Cuándo decimos que un sistema tiene voltaje? Cuando hay electricidad. Electricidad. ¿Y qué significa? Es como la cantidad de energía que se transmite, ¿no? El nivel. Primero, para hablar de voltaje tenemos que hablar de un sistema. Y en un sistema hay una parte, hay dos partes diferentes en donde hay un gradiente o hay una diferencia de electrones de un lado y del otro. Vamos a suponer, todos somos aquí de la Ciudad de México. Yo soy de Pachuca, pero vivo en la Ciudad de México. Ok. Cuando vas al metro en horas pico, tú te vas a los vagones más vacíos o más llenos. A los de los lados, que son los menos llenos. A los menos llenos, o sea, y buscas el vagón menos lleno, ¿no? Sí. O sea, como que estaríamos mal si nos vamos a donde haya más gente, ¿no? Y ahorita con la pandemia peor tantito. Entonces, de alguna manera buscamos ese equilibrio en donde de alguna manera podamos pasar del andén hacia adentro del vagón, pero también buscamos en donde haya un mayor equilibrio. Si en un momento dado un vagón está vacío, está fantástico, nos metemos como si tuviéramos mantequilla, no pasa absolutamente nada. Pero si un vagón va lleno y nosotros tenemos que llegar al trabajo, pues nosotros entramos a como dé lugar, esté lleno o no, con tal de no retrasarnos. Entonces también tiene que ver que en algunas partes hay un sistema que en un momento dado puede tener más o menos cargas eléctricas de un lado o de otro, y mientras más gradiente haya, las moléculas pueden pasar de un lado o de otro, y a eso se llama gradiente. Y en los sistemas eléctricos, los gradientes se miden en forma de voltaje y las corrientes se miden en forma de amperaje. Entonces, hablando de positividad, vamos a pensar en nuestro amigo Bob Esponja. Vamos a pensar que hay un Bob Esponja positivo y hay un Bob Esponja negativo. Aunque en realidad, en el sistema de neurotransmisión, no precisamente funciona así. Sí hay aniones y sí hay cationes. ¿Qué es un catión? Pues es una molécula o generalmente es un átomo que tiene una carga, positiva o negativa. El catión es positivo o negativo. Negativo, ¿no? Catión. Positivo. El catión siempre es positivo. Deme un ejemplo de un catión. No me acuerdo. ¿Sodio es positivo? No me acuerdo. Sí, vas a decir sodio, sí. El sodio es el catión por excelencia. Díganme el ejemplo de otro catión. ¿Potasio? No. El potasio, exactamente. Muy bien. Y díganme un ejemplo de un anión, de una molécula con carga negativa. ¿Cloro y calcio? El cloro, el calcio no. El calcio es otro catión que tiene no una, sino dos cargas positivas. O sea, si el sodio es positivo, el catión es ultra positivo. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando el potencial de membrana lo estamos viendo desde dentro del vagón del metro o desde dentro de la célula, entonces observamos la tendencia a que entren más iones positivos. Un voltaje negativo, ¿qué significa? Que hay poquitos, ya sea que hay muchos iones negativos o poquitos iones positivos y tienden a entrar más de afuera, ¿no? Es como si fuera un vagón totalmente vacío. Si hay un vagón un poquito más lleno, entonces tendría un voltaje cero, un voltaje mayor, pero seguiría siendo negativo. Cuando el voltaje es cero, ¿qué significa?
¿Qué creen ustedes? ¿Hay más o menos afuera o adentro cuando el voltaje es cero? Igual. Es lo mismo. Cuando hay cero es mayor. Entonces, vamos a pensar que en la neurona hay una parte intracelular y una parte extracelular. Si yo tengo un electrodo dentro de B y cada Bob Esponja vale un punto positivo, ¿cuánto será cuánto tendrá de voltaje B? ¿Cuántos Bob Esponjas de voltaje tendrá? No sé si me explico. Yo no entendí, perdón. Imagínate que ponemos un electrodo aquí. ¿Cuántos Bob Esponja hay en B? Ninguno. Ni uno. ¿Cuántos Bob Esponja hay en A? 5. 5. Entonces B debe de ser menos 5 Bob Esponja con respecto de A. ¿Sí me explico? Si cada Bob Esponja vale 10 voltios, entonces tendremos un voltaje de menos 50. Menos 10. ¿Sí me explico? 50, claro. Sí. ¿Sí? Ok. Así sucede en la neurona. Dentro del axón y dentro de la célula hay poquito poquito sodio y mucho potasio. Entonces, cuando llega el potencial de acción, todo el potasio se va para, todo el sodio se va para adentro y el potasio tiende a irse para afuera, objetivo de equilibrar. Vamos a ver. ¿Qué tan negativo es D respecto de C? Aquí tenemos 3 Bob Esponjas negativos, o sea, o 3 átomos de cloro, vamos a pensarlo, y aquí tenemos 2 Bob Esponja positivo, 2 de potasio. Si yo pongo un electrodo en D, ¿cuál será más negativo? Fíjense bien, más negativo. ¿C o D? C. Exactamente. ¿Por qué? Porque C tiene 3 moléculas negativas. Sigue habiendo un gradiente. Ajá. En donde, si de C pasáramos para D, los iones negativos en un momento dado, lo que están buscando es un polo positivo hasta buscar el equilibrio. Entonces, tenemos que quitar un Bob Esponja de C para que el voltaje sea cero. ¿Ok? No vamos a caer en mucho, también, pues si pudieran difundirse ya de esta forma, hay uno negativo aquí y uno negativo acá, y entonces ya queda en cero. Y así va pasando. Hay ciertas cantidades de iones extracelulares e intracelulares. Para no confundirlos, hay mucho potasio afuera y otra vez me equivoco, perdón. Hay mucho sodio afuera y hay mucho potasio adentro. Cuando llega el potencial de acción, lo que pasa primero es que se mete el sodio y después sale el potasio con el objetivo. Entra el sodio para despolarizar y sale el potasio para repolarizar. Cuando hay un estímulo subumbral, entonces se propaga con decremento hasta terminar. Es así como que, no sé, a mí no me convence. Pero aquí vemos a Soraya, la villana más famosa de las telenovelas mexicanas. Cuando se alcanza un estímulo umbral, entonces ya viene un fenómeno que se llama todo o nada y se transmite a lo largo de toda la neurona. Y el potencial de acción recorre todo el cuerpo de la neurona hasta la siguiente y la siguiente, así, a través, llega finalmente a la sinapsis. Hay sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Si Pues quieren pueden prender su cámara. ¿Qué tal? ¿Van entendiendo un poquito más o un poquito menos? Sí, está muy padre. Hay que seguirle con las clases. Bueno, muy bien. Sigue ahorita la doctora Citlali García para que ¿quieren un descansito o seguimos con las clases? No, sí, un descanso. Mi neurona ya se agotó. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos entonces a terminar ahorita esta parte y nos vemos en 5 minutos. ¿Sale? Ándale pues. Gracias.